Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a explicar los conceptos que determinan o que explican la separación del cobre con sus impurezas en fase acuosa y que se hace aplicando una fase orgánica. En la extracción por solvente se basa en lo siguiente, que el coeficiente de reparto o el equilibrio de un metal eh, puede ser caracterizada por el cociente de la concentración en las dos fases. La concentración del metal en la fase orgánica dividido por la concentración del metal en la fase acuosa. Esto incorpora la concentración del metal total con las distintas especies. Ahora, cuando uno trabaja y transforma la concentración del metal, por ejemplo, en la fase orgánica, en distintas especies, en la sumatoria de varias especies del metal 1, más la misma concentración del metal 2, del metal 1 con otra especie, más el metal 1 en otra especie, M', por ejemplo, uno tiene que transformar ese coeficiente de reparto en lo que se denomina un coeficiente de reparto por especiación. Entonces pasamos de un Km, vamos a pasar a un Dm. Entonces ahora vamos a expresar cuáles son todas las especies que están en el equilibrio, tanto en la fase acuosa como en la fase orgánica. Y lo que vamos a hacer, vamos a incorporar a este equilibrio un ligando. Y ese ligando lo vamos a representar con la letra L, perdón, y le vamos a asignar una carga 1 negativa, solamente para simplificar los cálculos. Bien, ahora, ¿cuál sería todas las especies sumadas o integradas ya que están en la fase orgánica? Aquí vamos a tener en primer lugar la concentración del metal probablemente tal ionizado, el ion disuelto en la fase orgánica, que correspondería a este primer término, más la concentración del metal a la forma de complejo. Y lo mismo podríamos hacer en la fase acuosa, la concentración del metal iónico más la concentración del metal a la forma de complejo. Obviamente, uno puede hacer la siguiente aproximación. Vamos a decir que la concentración del metal en la fase orgánica en estado ionizado va a tender a cero. Por lo tanto, este va a tender a cero. Y a su vez, la concentración del ligando del metal a la forma de complejo en la fase acuosa va a tender a cero porque la mayor parte se va a ir a la fase orgánica. Por lo tanto, esto también va a tender a cero. Y por lo tanto, si uno simplifica o dice que esto tiende a cero, vamos a tener que el Dm, ya el coeficiente de reparto de las distintas especies, está representado principalmente por la concentración del metal a la forma de complejo en la fase orgánica, partido o dividido por la concentración del metal a la forma iónica en la fase acuosa. Y nos vamos a quedar con esta expresión. Sin embargo, cada una de estas especies, del complejo y del ion, va a depender de otros equilibrios. Por ejemplo, la concentración se puede expresar la concentración del complejo en la fase orgánica en función de un equilibrio entre las dos fases. ¿Ya? En equilibrio entre las dos fases. Por ejemplo, aquí tenemos este metal a la forma de complejo. En la fase orgánica estaría representado o estaría instalado en esta constante de reparto entre las dos fases. Entonces, ¿cómo se reparte entre las dos fases? Se expresa esto a través de este coeficiente de reparto, que nos indica que la concentración del metal a la forma de complejo en la fase orgánica, dividido por la concentración de este mismo complejo, pero ahora en la fase acuosa. Por lo tanto, aquí podemos despejar este componente. Ese componente lo vamos a despejar acá. Entonces, no quedaría así. Despejo este componente, me dice que la concentración del metal a la forma de complejo en la fase orgánica va a ser igual a su constante. Aquí tengo la constante, ¿ya? Y multiplicado ahora por
la concentración del metal en la fase acuosa. Y ahí lo que logro es expresar la concentración del metal a la forma de complejo en la fase orgánica en función, ahora lo expreso en función, de su concentración en la fase acuosa. Esa es la gran ventaja de este paso. Y por lo tanto, la ecuación anterior, que sería esta, la ecuación 3, ¿ya? Ahora puedo despejar este término del numerador. Este término lo expreso en función de ese equilibrio. Y me quedaría que el dm, que sería el coeficiente de reparto de las distintas especies, es igual, tomo todo esto acá y lo coloco ahí. Sería el coeficiente de reparto del complejo por la concentración del complejo en la fase acuosa y dividido por el ion del metal en la fase acuosa. Perdón. Y esto estaría representado en la ecuación 6. Sigo el procedimiento y ahora voy a expresar uno de estos componentes que sería la concentración del complejo en la fase acuosa. Voy a trabajar con este. ¿Cómo puedo expresar en función de los equilibrios este otro? La concentración del complejo en la fase acuosa. Y para esto está el equilibrio de formación de complejo, que nos establece según lo siguiente, según la ecuación 7, que el metal con n ligandos va a formar el complejo. Y esto estaría representado por la constante de formación del complejo. Por la constante de formación del complejo. Ok, ahora lo que tengo que hacer es escribir esa constante de formación. Entonces la constante de formación, esta constante de formación estaría dada por la concentración del producto, que sería el complejo en la fase acuosa, que es lo que ando buscando, y dividido por la concentración del metal, y dividido por la concentración del ligando elevado a n, según la estequiometría del complejo. Ok, y de esta ecuación, yo puedo despejar esta especie, que es la que ando buscando despejar, que es la concentración del complejo en la fase acuosa. Entonces, esto lo paso acá, y me quedaría que la concentración del complejo en fase acuosa es igual a la constante de formación por la concentración del metal y por la concentración del ligando elevado a n. Dicho eso, ahora puedo hacer la sustitución de la concentración del complejo en fase acuosa en la ecuación número 6. Entonces vamos a reemplazar ese nuevo término acá por la concentración en fase acuosa. Y me quedaría que el dm sería, paso todo esto acá, ¿sí? Me quedaría que la concentración del, la constante de reparto del metal es igual a la constante de reparto del complejo por la constante de formación, por la concentración del metal libre en fase acuosa y por la concentración del ligando libre en fase acuosa elevado a n y dividido por la concentración de metal libre. Y por lo tanto aquí tenemos dos términos en el numerador y en el denominador que son iguales y por lo tanto los puedo cancelar. Entonces esa ecuación 10 me queda como la ecuación 11, donde sería que este coeficiente de reparto del metal es igual a el coeficiente de reparto del complejo por la constante de formación y por la concentración del ligando en la fase acuosa. Bien, ahora voy a tratar de despejar la concentración del ligando en la fase acuosa, que también va a estar representada por el equilibrio ácido-base. Vamos a decir que el ligando es un ácido conjugado que se puede disociar en protones más n moles de ligando. Y eso está representado por una constante de disociación o constante ácida de este ácido conjugado. Si expreso la constante, me va a quedar que esa constante, como acá en el equilibrio inicial hay n ligandos, esa constante elevado a n
es igual a la concentración de protones de los productos por la concentración del ligando, todos ellos elevado a n, y dividido por la concentración del ácido conjugado elevado a n. Listo, y ahora solamente lo que tengo que hacer es despejar la concentración del ligando, que sería esto, ya en función de este equilibrio anterior. Entonces me quedaría que la concentración del ligando va a ser igual a la constante, ¿ya? Multiplicado por la concentración del ácido conjugado y dividido por la concentración de protones. Y este paso es bastante importante porque esto me incorpora en la ecuación de equilibrio, me incorpora la concentración de protones o la regulación del valor pH. ¿Ok? Entonces voy a incorporar ahora todo este término de la ecuación ya en la expresión del coeficiente de reparto del metal. Y me quedaría lo siguiente. ¿Ya? Me quedaría que el coeficiente de reparto del metal es igual a la constante de distribución del complejo por la constante de formación del complejo, que ya lo teníamos de la ecuación anterior, y ahora reemplazo todo este término y por el ligando, ¿no es cierto?, que lo expreso en función de la constante de acidez o la constante de disociación por la concentración del ligando elevado a n y dividido por la concentración de protones. Y me queda esta nueva ecuación que expresa cómo se reparte el metal dentro de este sistema de solvente orgánico y solvente acuoso. Y esta sería la ecuación 15. Sin embargo, lo que puedo hacer ahora es continuar esto y expresar la constante o el coeficiente de reparto en función del coeficiente de reparto del ligando. Este ligando este ligando en fase orgánica, exactamente. Entonces, la constante de reparto del ligando, del ácido conjugado del ligando, es igual a la concentración de este ácido conjugado del ligando en la fase orgánica partido por su concentración en la fase acuosa. Y ahora lo que hago, expreso esa constante, ¿ya? Esa constante en función de esta constante en la expresión anterior que era la número 15. Y me queda que la distribución del metal entre dos fases, orgánica y acuosa, es igual a la constante. Esto estaba todo, todas estas constantes ya las teníamos listas, la constante de reparto del ligando por la constante de formación y por la constante de disociación. Y ahora todo esto, hago esto, me queda que el ligando, ¿cierto? La concentración del HL, lo despejo en función de esto, me queda en función de la concentración del ligando en la fase orgánica dividido por el coeficiente de reparto del ligando. Ok. Y ahora puedo, si ustedes se pueden dar cuenta, lo que tenemos acá agrupado en este círculo, ¿ya? Este coeficiente de reparto del metal en las dos fases, todo esto son constantes, ¿ya? Tenemos una, dos, tres, cuatro constantes. Cuatro constantes, y lo que vamos a hacer, y tenemos solamente una variable, que es la concentración de protones. Así que la separo y la coloco acá en el denominador. Y asumo que esta concentración del ligando en la fase orgánica, el ligando en la fase orgánica, es cercano a la unidad, 1 molar, para que no siga influyendo en el cálculo. Ahora, como todas estas son constantes que están agrupadas, yo les puedo dar una denominación y las voy a agrupar todas y las voy a colocar como un término C, que es la relación entre las distintas constantes, las cuatro constantes que regulan este equilibrio de extracción. Entonces, esta constante C, el dm, ahora lo voy a colocar en función de las constantes, que lo voy a reemplazar por C, y multiplicado por, o dividido por la concentración de protones elevado a n. Por lo tanto, me quedaría C, que es la agrupación de constantes, dividido por la concentración de protones, que sería la ecuación número 20.
Voy a tratar de pasar a la siguiente. Y finalmente esto lo puedo graficar, ¿ya? Y si aplico el menos logaritmo, ¿no es cierto? La función P, me quedaría que el menos logaritmo del coeficiente de reparto del metal sería igual a el menos logaritmo de C, que sería la agrupación entre las constantes, las 4 constantes que regulan el equilibrio, menos N por el valor pH. Y eso es una línea recta que puede estar representado de esta forma, ¿ya? Donde cada uno de este color sería el complejo de un metal 1, ¿ya? Este sería el metal 2, y este sería el metal 3. O sea, uno puede representar cómo se va distribuyendo todos los equilibrios que explican la distribución de cada uno de estos metales, metal 1, metal 2 y metal 3, en las dos fases en función del valor pH, y esto está dado por una línea recta, lo cual facilita bastante las cosas. Entonces, el metal 1 podría ser, por ejemplo, cobre, el metal 2 podría ser hierro 2, el metal 3 podría ser la especie hierro 3. Cada una va a formar distintos complejos con este ligando y van a tener distintos comportamientos, ¿ya? Y obviamente el que está más arriba va a tener, como es un menos logaritmo, va a tener a mayor valor, va a tener una menor relación de distribución entre las fases. O sea, se favorece, cuando se favorece la extracción, esto va a estar hacia abajo, y cuando se desfavorece va a estar hacia arriba. Por lo tanto, lo que hubiera sido más conveniente de colocar acá este metal como el cobre, ¿no es cierto? Como el cobre, que es el que más se extrae en comparación con las impurezas que están también presentes en la disolución. Ahora, si uno quiere calcular los rendimientos, lo único que tiene que hacer es calcular una relación entre los factores D de cada uno de los metales, ¿ya? Entonces, el D máximo que se puede lograr sería el 100%, o en coeficiente 1, el 100%, y los D intermedios para distintos pH serían unas fracciones de ese D, o ese coeficiente de reparto óptimo. Si uno grafica eso, ya grafica se puede graficar el porcentaje de extracción en función de la concentración de protones. Cuando uno hace eso, quedaría lo siguiente: el gráfico anterior, que sería la extracción de distintos metales, ¿ya? Ahora vemos el coeficiente de extracción, ahora vemos la extracción en porcentaje. Nos quedaría de esta manera, ¿ya? De la extracción desde 0 a 100 en el eje Y en función de los valores del pH. Y eso tiene una curva sinusoidal. Bien, entonces, para un metal, por ejemplo, cobre, ¿ya? Por ejemplo, cobre, esta sería la extracción de este ligando, y esta sería la extracción que voy a poner solamente como ejemplo, la extracción de este otro ligando, de este otro metal, perdón. Y lo que uno puede ver es que en este gráfico están claramente definidos los comportamientos de extracción de cada uno de estos metales. Por ejemplo, si uno escogiera para separar a máxima extracción de cobre y mínima extracción de hierro, quisiera escoger un pH, uno debiera escoger donde hay máxima de cobre y mínima de hierro, escogería un pH más o menos 7, ¿ya? Entonces, desde este pH hacia abajo, ya se extrae solamente cobre. Y desde este pH hacia arriba se extrae cobre más hierro. Vamos a ver caso se lo puedo representar. Aquí está, por ejemplo, ya cobre-hierro, la curva de extracción de dos metales, donde ambos están en la misma concentración, y se busca, por ejemplo, un pH 0,5, que es el pH donde se puede extraer el 50% de un metal. Entonces, veamos, por aquí está el 50, y vamos a ver el pH 0,5 de cobre. Entonces, el pH 0,5 de cobre sería aproximadamente 1,4, y el pH 0,5 de hierro sería aproximadamente 2,8. ¿Ya? 2,8. ¿Ya? Por lo tanto, entre 1,4 y 2,5, entre esos dos pH se separa muy bien el hierro del cobre, en este caso.
¿Cómo se hace? Haciendo una extracción entre un volumen acuoso y un volumen orgánico de estos dos metales. Si uno escoge un pH intermedio, por ejemplo acá, un pH alrededor de 2,2 por más o menos, pH 2, lo que voy a hacer es voy a extraer cobre a concentración máxima y el hierro no se va a extraer, va a haber un mínimo de extracción. ¿Ya? Un mínimo de extracción. Y eso es lo que me conviene para separar el cobre de las impurezas. Y eso se hace a través del proceso de extracción por solvente. Voy a colocar solamente un ejemplo con un complejante que es la 8-hidroxiquinoloína. ¿Cómo serían los equilibrios expresados en función de este esquema de extracción? Entonces, la 8-hidroxiquinoloína es un compuesto con dos anillos aromáticos. En uno está en posición 8, ¿no es cierto? El carbono 8 está el grupo OH y acá tiene un grupo amino, un grupo amino terciario. Ok, entonces el cobre podría enlazarse, ¿ya? A través de estos dos. El nitrógeno tiene dos electrones acá disponibles, el oxígeno del OH también, y por lo tanto puede formar enlaces covalentes dativos y forma este complejo. Y la estequiometría sería 8-hidroxiquinoloína por cada 1 de cobre. ¿Cuál sería el complejo que se forma? Aquí está el complejo. ¿Ya? Aquí está el cobre en el centro, ¿no es cierto? El cual se enlaza con un nitrógeno y con un oxígeno del grupo de hidroxilo y con el otro ligando, con el 8-hidroxiquinoloína, también de la misma forma. Ahora, ese complejo es neutro, ¿no es cierto? Y desplaza dos protones de la 8-hidroxiquinoloína. Como es neutro, se va a incorporar a la fase orgánica, donde se ha representado la fórmula de la 8-hidroxiquinoloína por simplemente OX. ¿Ya? Entonces sería la estequiometría 2-hidroxiquinoloína por cada 1 de cobre. Y ahí queda el cobre en la fase orgánica. Queda la fase orgánica. ¿Ok? Bien, ahora quiero destacar cuándo se produce el fenómeno de la concentración. Eh, y para eso quiero representar en azul la fase acuosa, ¿ya? Y en amarillo la fase orgánica. La fase orgánica. Ustedes se dan cuenta en este esquema eh, que la fase acuosa tiene un gran volumen y la fase orgánica tiene una fracción nomás de ese volumen. Entonces, si aplicamos la ecuación concentración 1 por volumen 1 es igual a la concentración 2 por volumen 2, si aplicamos esto, por ejemplo, para el cobre, ¿ya? Lo que deberíamos escribir acá como ecuación sería un gran volumen 1 y una pequeña concentración 1. Entonces escribiría acá, como dice acá la proyección, un volumen 1 con una B muy grande y una concentración muy pequeñita, ¿ya? Y esto va a ser igual a un pequeño volumen 2 y una alta concentración 2. Cuando se produce la extracción, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, ya se va a producir un aumento de la concentración y lo que para eso nosotros tendríamos que calcular el coeficiente entre las dos concentraciones. Eso quiere decir, si acá voy a partir de esta ecuación, quiero saber cuántas veces aumentó la concentración de cobre, tendría que colocar en esta misma ecuación la concentración 2 partido por la concentración 1, que representa un factor de concentración, eh, cuántas veces aumenta la concentración. Esto me va a quedar igual a al volumen 1 partido por el volumen 2. Eso quiere decir que la concentración va a aumentar en función de la diferencia o el cociente entre el volumen de la fase acuosa partido por el volumen de la fase orgánica. Por lo tanto, para aumentar este factor de concentración, lo que hay que hacer es disminuir lo más posible la fase orgánica, ¿ya?
para aumentar el factor de concentración. Esto se aplica para lo que uno quiere separar, es el cobre, pero obviamente para las impurezas este factor de concentración tiene que ser lo más cercano a cero posible. Luego viene la parte de acondicionamiento. Una vez que ya se terminó la extracción por solvente, tenemos una disolución altamente concentrada en solvente orgánico de cobre. Ya el cobre, la concentración de cobre ligando está alta. Voy a colocar acá alta concentración, ¿ya? Pero esta es la fase orgánica. Esta es la fase orgánica. Y lo que hay que hacer es pasar ese cobre que está en la fase orgánica a la fase acuosa, obviamente sin perder el gran aumento de concentración. Entonces, esta orgánica hay que pasarlo a fase acuosa. Y para eso lo que tenemos que hacer es descomponer el complejo. ¿Qué es lo que se hace? Para descomponer el complejo se acidifica la interfase con una pequeña fracción de fase acuosa, pero con muy alta concentración de ácido sulfúrico. Aproximadamente una concentración de ácido sulfúrico de 200 gramos partido por litro. Muy alta. Esa es la fase acuosa que vamos a exponer a esta fase orgánica que ya sacamos del proceso de extracción por solvente. Y lo que sucede acá es que al producirse el intercambio o a tratar de producirse el equilibrio entre la nueva fase acuosa con la fase orgánica, se va a destruir este complejo. Se va a destruir por una razón súper simple, porque este complejo no es estable a estas concentraciones de ácido sulfúrico. Y por lo tanto, lo que va a tender a hacer es que este complejo, que está representado acá en la fase orgánica, se va a pasar a la fase, o a volver a la fase acuosa, pero ahora a la forma de cobre libre, debido a que el complejo no es estable a tales concentraciones de ácido sulfúrico. Si uno emplea volúmenes de fase acuosa similares a los de fase orgánica, ¿ya? No se pierde ese aumento de la concentración. Y uno puede regular la concentración de este electrolito, que se denomina electrolito ahora, en fase acuosa, que va finalmente al proceso de electroobtención. Entonces, este líquido va a la planta de electroobtención, donde va a tomar el nombre de electrolito. Ok, aquí vemos algunas fotos ya de una planta de extracción por solvente. Ahí ustedes ven, aquí está en la parte superior. En la parte superior, aquí voy a colocar en verde, aquí en esta parte superior está el solvente orgánico. ¿Ya? El solvente orgánico que pasa finalmente a estos ductos. Si ustedes ven el color azul intenso de las soluciones de la planta de extracción por solvente. También se produce la concentración de cobre tan alta que se produce algunas incrustaciones acá. ¿Ya? Se va produciendo la cristalización principalmente del sulfato de cobre. Perdón. Bien, las plantas de extracción por solvente son plantas relativamente pequeñas, no son grandes extensiones, trabajan en piscinas con altos volúmenes de fase acuosa y bajos volúmenes de solvente orgánico. Bien, ahí les dejo esas fotos de la planta de extracción por solvente. Y luego viene la última etapa del proceso de extracción hidrometalúrgico del cobre o de producción hidrometalúrgica del cobre, que consiste en una electrólisis, donde el cobre, como ustedes podrán entender, viene de la planta de SX disuelto como cobre 2+, en un electrolito rico en ácido sulfúrico, ¿ya? Y también se le agregan algunos otros aditivos similares a los que se usan en la refinación del proceso pirometalúrgico, como por ejemplo algunos aditivos orgánicos para evitar la formación de dendritas en los cátodos. Se le agrega también cloruro para facilitar la conductividad del electrolito, se le agrega cobalto y otros más. Bien,
Dicho eso, se recibe este electrolito, este líquido altamente concentrado en cobre, para poder producir la reducción, ¿ya?, de cobre 2. En una planta de electrólisis va a producir cobre 0 y vamos a tener que agregarle 2 electrones. ¿De dónde van a venir estos 2 electrones y cuál va a ser la energía que vamos a consumir? La energía va a ser energía electroquímica, ya dado por un potencial de más o menos 2,3 voltios, ya de caída potencial, una alta corriente para producir una gran cantidad de cátodos al unísono, ya, y el reactivo que vamos a ocupar para oxidar, para que se produzca esta reducción, vamos a tener que oxidar algún otro compuesto. Lo que vamos a hacer va a ser oxidar el agua. Y el agua la vamos a oxidar a protones, más aquí se genera oxígeno, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cuál es la reacción que sucede acá. Acá está. La reacción catódica, lo que se produce en el cátodo, es cobre más 2 electrones, va a producir cobre 0. Y eso tiene un potencial de 0,34. Y la reacción que se produce en el ánodo, que sería la oxidación, dijimos que vamos a oxidar el agua, y el agua se va a oxidar hasta oxígeno más protones y libera los 2 electrones, y eso tiene un potencial de 1,23, ¿ya? Pero ese 1,23 es un potencial negativo, ¿verdad? Por lo tanto, esta reacción tiene un potencial neto negativo de aproximadamente 0,9 o 0,89 menos voltios, ¿ya? Menos 0,89 voltios. Ok, como es una reacción que no es espontánea, vamos a tener que aplicar un potencial externo, dentro de los cuales se va a tener que producir la oxidación del agua en el ánodo. Aquí se produce la oxidación, ¿ya? Los electrones fluyen hacia el cátodo, ¿ya? Y ahí se va a producir la reducción. ¿Qué reducción? La reducción del cobre que está en el electrolito sobre un cátodo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se usa generalmente como materiales? Materiales se usa para, como ánodo. Ánodo se usa un ánodo de plomo, una aleación de plomo con ciertas concentraciones menores de calcio, también de estaño. Y este es un ánodo bastante estable, muy inerte en la reacción, se oxida en su superficie, ¿ya? Y es capaz de producir la oxidación del agua. Obviamente, para poder producir la oxidación del agua, el potencial tiene que ser mayor a 1,23 en ese ánodo. Se produce una sobretensión, ¿no es cierto? Se coloca más o menos esto a 2,3 voltios. Y como cátodo, ya como cátodo, para que se electrodeposite el cobre, se colocan unas láminas de acero inoxidable o se puede colocar una lámina muy pura y delgada de cobre. Se usa cobre, cero, una lámina de cobre, o también se puede colocar una lámina de acero inoxidable, que es altamente inerte en estas condiciones. Y sobre esa se empieza a electrodepositar el cobre y después se separa simplemente por aplicando una fuerza mecánica. Bien, entonces dijimos que se coloca una lámina inicial en el cátodo, que es una lámina de acero inoxidable, ¿ya? Esta empieza a engordar, ¿ya? Esta empieza a engordar por ambos lados. Aquí se empieza a electrodepositar el cobre por ambos lados y por lo tanto finalmente queda una especie de sándwich donde en el centro está el acero, ¿ya? Que solamente sirve como un colector de la lámina de cobre que se empieza a formar, y después se dobla esta lámina de acero y se desprenden las 2 láminas de cobre, cero por un lado y cobre 0 por el otro, y después estas láminas se empacan. ¿Ya? ¿De dónde viene el cobre? Obviamente el cobre está en el electrolito,
Ahí está, en el electrolito. ¿Ya? Aquí está como sulfato de cobre. Y estas celdas tienen grandes dimensiones y obviamente requieren la agitación a través de bombas, ya es un flujo continuo, y esta cosecha para engordar un cátodo más o menos entre 80 y 100 kilos puede tardar varios días. Ok, entonces, ¿cuál sería el objetivo de esta última etapa, que es la electroobtención? Sería recuperar el cobre que está en el electrolito, de la solución electrolito, y producir cátodos de alta pureza sobre el 99,9%, ¿ya? Cobre cero. ¿Cómo se hace? Se hace electrolizando la solución de sulfato de cobre en ácido sulfúrico obtenido en el proceso anterior o en la etapa anterior de extracción por solventes en láminas metálicas que ya sabemos que son de acero inoxidable, aproximadamente 1 metro cuadrado de extensión, y aplicando un potencial externo de 2,3 voltios. ¿Qué se usa como material? Se usa ánodos de plomo y láminas de acero inoxidable como cátodos. Así se ve más o menos una nave de electroobtención. ¿Ya? Me parece que esta es una nave de la empresa Radomiro Tomic, correcto, en el norte del país. Ok, vamos a ver qué más les muestro. Por lo tanto, ¿cuáles son los, según este diagrama, cuáles son los insumos de la electroobtención y cuáles serían los residuos y los productos? ¿Ya? Como insumo, obviamente se agrega ácido, es básicamente ácido sulfúrico, también se emplea agua, ¿ya? Que es bastante importante, cada vez más escasa. También se puede aplicar calor, ya que este proceso de electroobtención sucede a una temperatura entre 50 y 60 grados Celsius. Entonces se gasta un poco de calor en calentar el electrolito. Se emplean algunos aditivos, ya como polímeros, sulfato ferroso, cobalto, cloruro. Estos son aditivos que se agregan al electrolito. Energía, ácido sulfúrico, que sería reactivos químicos, y agua como el... Entonces, el insumo principal es la energía eléctrica para mover esos dos electrones desde el ánodo hacia el cátodo. Y lo que se produce acá como producto final es cobre de alta pureza. Ok, ¿cuáles son algunos, eh, eh, no residuos, pero emisiones generadas? Se va a producir oxígeno, también se produce, debido al burbujeo del oxígeno, escapan una especie de aerosol de ácido sulfúrico que tiene que ser neutralizado, tiene que ser eh, eh, extraído desde las naves electrolíticas porque puede producir bastante corrosión. En general, las celdas electrolíticas se cubren con una especie de techos para evitar que este aerosol se propague al exterior de la planta, de la celda, perdón. Y obviamente el electrolito eh, ingresa a la celda electrolítica con una alta concentración de cobre. El cobre se cosecha como cátodo, por lo tanto la concentración disminuye acá del cobre, ¿ya? Y este electrolito de baja concentración de cobre se recarga nuevamente con electrolito o con el PLS o con el líquido que viene de la planta de extracción por solvente que trae el cobre. Entonces, es un proceso relativamente continuo donde se va incorporando el cobre desde la planta de extracción por solvente con el ácido sulfúrico y se recarga este electrolito y nuevamente vuelve a ingresar a la celda electrolítica. Bueno, todos estos procesos electrolíticos se basan en la ecuación de Nernst, ¿verdad? La ecuación de Nernst ustedes ya la conocen. Ustedes pueden hacer los cálculos de los potenciales estándares en condiciones no estándares utilizando la ecuación de Nernst, ¿ya? Y por lo tanto, las dos ecuaciones electroquímicas anteriores las pueden tratar y expresar en función de eh, esta ley de Nernst y calcular cuál es el potencial que se requiere mínimo para producir esta reacción. En términos de flujo de carga, ustedes tienen que aplicar la ecuación de Faraday o la relación de Faraday, ya que explica la deposición o la reducción del cobre en función del tiempo.
Aquí les dejo algunas fotos de una nave electrolítica. Estas serían las celdas electrolíticas, ¿ya? Aquí cada segmento representa una celda, ¿ya? Y todo el número de celdas, esto representa, se puede nombrar como una nave electrolítica. Ok, la cosecha de los cátodos es bastante automatizada también. Cuando los cátodos están listos, se cosecha mediante esta grúa. Esta es una planta bastante pequeñita y ustedes ven ahí los cátodos cómo están siendo cosechados una vez que se ha producido la reducción del cobre sobre láminas, en este caso de cobre, no de acero inoxidable. Ahí se puede ver un detalle de la celda, ¿no es cierto? Entre cátodo y ánodo. Esto sería el cátodo, este sería el ánodo, ¿ya? Nuevamente el ánodo, o sea, un cátodo entre medio de dos ánodos para ir engordando o cosechando el cobre por ambos lados. Y este es una grúa o un puente que cosecha los cátodos, si ustedes se dan cuenta ahí. Ya esta grúa es capaz de levantar los cátodos desde la celda electrolítica cuando una vez que están listos, que han pasado algunos días, cuando ya están listos los cátodos para cosechar, se sacan todos de una sola vez a través de esta grúa que actúa en forma bastante automatizada. Y obviamente lo que hay que hacer es lavar los cátodos con agua caliente para sacar el sulfato de cobre con ácido sulfúrico que está en la superficie y que queden lo más puros posibles para su posterior empaque. Aquí les dejo algunos links donde ustedes pueden ver todos estos contenidos también en forma de presentaciones o en forma más informativa, principalmente en páginas, sitio web de codelco.cl. Por su atención, muchas gracias. Espero que haya quedado claro el concepto de la producción hidrometalúrgica del cobre, donde se procesan las especies oxidadas de cobre, como la atacamita, la azurita, la tenantita, la cuprita, etcétera, etcétera. ¿Ya? Con ácido sulfúrico, donde hay uso intensivo de, obviamente, de energía para la molienda, para la tronadura, la molienda. Esa molienda no es tan fina, luego se hacen los landfill o las pilas, ya se cubre el terreno primero con geotextiles y eh, algunos cañerías de PVC para colectar los líquidos. Luego que está incorporado, está listo el landfill, se incorpora la pila y se rocea este material, esta roca, con ácido sulfúrico, donde se producen las reacciones principalmente ácido-base y alguna reacción redox, donde el principal reactivo oxidante sería el hierro 2, liberado también producto de la lixiviación. Luego ese líquido de lixiviación se lleva a una planta de extracción por solvente, donde se realiza la separación de las impurezas, la separación del cobre de sus impurezas. El cobre se extrae en solvente orgánico, donde también se aumenta la concentración del cobre. Luego se reextrae en fase acuosa ese cobre a la forma de complejo, se reextrae con una alta concentración de ácido sulfúrico, generando la base para la siguiente etapa, que sería el electrolito. En la siguiente etapa y última etapa sería la electrólisis. Este electrolito que contiene el cobre altamente concentrado, se le agregan algunos aditivos para mejorar los procesos de electrodeposición del cobre y se produce la reducción, o sea, la reducción del cobre disuelto en el electrolito a cobre cero que se deposita en el cátodo. Ese cobre es de alta pureza y los electrones provienen de la oxidación del agua, la cual se realiza sobre un ánodo que está constituido principalmente de plomo, donde el agua se oxida hasta oxígeno y protones. Bien, el producto final sería el cobre reducido de alta pureza, el cual se remueve de ese molde de acero inoxidable y se empaca para su destino y el procesamiento para la producción de los distintos materiales y productos a base de cobre. Bien, por su atención, muchas gracias. Espero que esto haya quedado claro y nos vemos en una siguiente ocasión.